nosotros estamos en la posición de sembrar como hijos, de sembrar en buena tierra y tratar a nuestros padres como nos gustaría que nuestros hijos nos traten a nosotros. José, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, líder? La verdad que es un placer aquí estar contigo compartiendo un poquito y aprendiendo que es lo chévere de esto, de estas conversaciones. Bueno, José, contigo vamos a conversar un tema que te había comentado en el chat hace unos días atrás que me gustaría que trajeras a la mesa y bueno, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Y el temita tiene que ver un poco con la paternidad. Yo sé que tú has hablado mucho de este tema en otros lugares y has bendecido, digamos, que a muchas otras personas con lo que has dicho. Y hoy queremos hablar de ese tema, digamos, que desde otra perspectiva. Y yo te pregunto, ¿crecer sin un padre te impulsa o te limita? Oh, tremendo. Fíjate que cuando me diste el tema, la verdad que me llamó mucho la atención porque es un punto bastante medular, interesante también, muy interesante. Y respondiendo la pregunta que me acabas de hacer y tratando de ir entrando en el tema, pienso yo que el tema de que si te impulsa o te limita va a depender mucho de ti, de tu actitud como tal. Porque he conocido personas que esa situación de la ausencia de una figura paterna los ha limitado, y he conocido personas que, por lo menos me atrevo a decir que en mi caso, esa situación me ha impulsado a seguir adelante, a tratar de alcanzar cosas en la vida, ¿no? Así que pienso que más que nada es un tema de actitud. Depende de uno mismo, de cómo va a manejar esa situación, si le va a sacar el provecho o va a dejar que esa situación te carcoma, por decirlo así, o te limite. Ok. En base a eso que tú ya nos comentaste y puedo intuir que lo que tú hablas y dices es que obviamente todo dependerá de cómo tú lo tomes, ¿no? Digamos que naciste con la situación porque tú no la escogiste y entonces lo único que tú puedes escoger es cómo actuar en base a lo que te tocó, digámoslo así. Exacto. Bueno, ¿por qué no nos cuentas un poquito, o sea, cómo es tu historia? Porque bueno, quizás muchas personas de los que vean este medio podcast también han crecido sin un padre y de hecho les puede interesar muchísimo esto. Y puede que la historia tuya sea muy parecida a la de otro o muy diferente. Un poquito, ¿cómo es tu historia? O sea, ¿desde dónde viene José Manuel hasta dónde está? Güey, le voy a tratar de resumir mi pequeña historia desde ese punto de vista del tema de la paternidad. Yo no tuve la oportunidad de crecer con mi padre, con esa figura paterna, no tuve esa oportunidad. Durante mi niñez y mi adolescencia, de alguna u otra forma, afecta esa ausencia, porque pienso yo que eso es fundamental y necesario. Bíblicamente es fundamental y necesario. Es que de alguna u otra forma afectaba en mí de manera negativa. Yo recuerdo que yo conocí a mi papá y empecé a relacionarme con él a la edad de 16, 17 años más o menos. Pero una vez que lo conocí, no quiso decir que él vino a tomar esa figura paterna, no, o sea, solamente lo conocí y... Como cualquier otra persona, o sea, no era como ese sentimiento que, digamos, que alguien que haya crecido con su papá tenga y que, no, mi papá es mi papá, no. Para ti fue una persona como cualquier otra. Exacto, una persona más que veía cada 6 meses, cuando había tiempo, cuando había chance, conversábamos un poquito y ya, una persona más. Eh, la verdad que en mi etapa de la juventud, esa situación en sí, o sea, yo sí pude percatar y se siente que no es normal o que no era normal mi situación, la ausencia de un padre. Y de alguna u otra forma eso me motivaba a superarme, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito psicológico, por decirlo así. Y yo veía que de alguna u otra forma tenía amistades que sí tenían esa bendición, sí tuvieron esa bendición, esa oportunidad de crecer con sus padres.
y tenían 2 o 3 cosas más que yo, ya sea el tema de una persona que le guíe, una persona que le anime, que le motive, que escuche sus situaciones. Y yo nunca lo vi como que, ok, esas personas tienen esa bendición y yo no, así que voy a tirarme a morir. Yo no lo vi así. No tomaste esa actitud de víctima. Exacto, no tomé esa actitud de víctima y yo mismo me decía a mí, ven acá, ok, no tuve esa bendición, Dios sabrá, pero tengo que avanzar, tengo que seguir avanzando, tengo que superarme. Eso solamente es lo decía yo, pues en mi interior, ese solamente es un pequeño detalle de la vida. Y poco a poco fui escalando, tuve que lidiar con el tema de trabajar y estudiar a la vez, porque no estaba ese padre, o sea, Desde bien padre jovencito. estaba desde muy joven, tuve que trabajar sin descuidar los estudios, porque no estaba esa figura paterna, y cuando les digo que no estaba, es que no estaba ni físicamente, ni económicamente, ni moralmente, en ningún aspecto, no estaba. Así que yo tenía que suplir en el tema económico, el tema, cosas que un padre te tiene que enseñar, no sé cómo las aprendí por ahí en la vida, de alguna u otra forma. Y pienso yo que es por lo menos ese punto del tema económico, al no tener un padre, me llevó a mí a trabajar desde muy joven. Y al trabajar desde muy joven, eso desarrolló en mí, como quien dice, esa madurez en el ámbito financiero, inconscientemente. Y ya cuando terminé los estudios, gracias a Dios pude culminar mis estudios en el colegio, ya tenía, como quien dice, esa pequeña experiencia de saber de alguna u otra forma administrar el dinero, porque yo era mi propio sustento desde muy joven. Y recuerdo que terminé el colegio y me metí a la universidad y yo dije, vamos con todo. Y realmente la ausencia de mi padre, de alguna u otra forma, me impulsó a querer ser mejor persona. Y se hace un poquito más difícil, por lo menos viéndolo desde el punto económico, se hace un poquito más difícil porque no tienes esa persona masculina, esa figura paterna que te supla económicamente y tú tienes que ir a ver qué haces o cómo le haces. Se hace un poco más difícil, pero como ya les dije, eso de alguna u otra forma desarrolló esa capacidad de saber administrar lo poquito o lo mucho que había, ¿no? Y de alguna u otra forma empecé a madurar. Se diría que drásticamente o de manera prematura tuve que madurar, pero eso me ayudó mucho, eso me ayudó bastante. Y bueno, gracias a Dios, hoy en día pude terminar mi universidad, pude alcanzar muchas cosas que me había propuesto, ¿no? Teniendo la ausencia de una figura paterna. Y yo me atrevo a decir, y una de las cosas que yo he meditado muchas veces, Agustín, acostado en cama, que yo me atrevo a decir que tal vez si yo hubiera crecido con una figura paterna, tal vez yo no hubiera alcanzado muchas cosas que he alcanzado, porque la ausencia de mi padre creó en mí como esa motivación a querer alcanzar muchas cosas. Tal vez se podrá decir que fue como forzado, pero no estuve como en esa zona de confort de, bueno, hay un padre allí y él tiene que suplir, no. Entonces, como no tuve eso, de alguna u otra forma, tuve que salir a ver qué hacía, ¿no? Y yo muchas veces, yo en cama, me río de mí mismo y yo digo, wow, si tal vez yo hubiera tenido esa bendición, tal vez yo no me hubiera graduado de la universidad, tal vez no hubiera alcanzado algunas cosas, tal vez ahorita no supiera cosas que ya sé. Explico. Entonces pienso yo, dímelo. Perdón que te interrumpa, José, y bueno, que nos hemos ido bien adelante de tu historia, pero algo que me intriga y que quisiera saber es, ok, ya sabemos que creciste sin un papá, que te fue muy difícil, digamos que la mayoría vive la vida en nivel fácil y a ti te tocó empezar la vida en nivel difícil de una vez e ir aprendiendo sobre la marcha, pero ¿había algún sentimiento negativo en ti hacia tu padre? En todo ese trayecto, cada vez que tú sentías y veías que tenías las desventajas sobre otras personas que tenían, digamos, compadre, ¿había ese sentimiento negativo de ti hacia tu padre? Mira, en algún momento de mi adolescencia, me atrevo a decir que sí. Me atrevo a decir que sí porque
el no tener un padre te limitaba de muchas cosas en tu niñez y en tu adolescencia. Claro. Y yo decía, por culpa de él, no le conozco, pero por culpa de él, por él no hacerse responsable, estoy limitado a muchas cosas. Estoy limitado a muchas cosas, no, hay cosas que no tengo. Yo me atrevería a decir, o sea, yo sé que hay personas que estuvieron en situaciones peores que yo, eso no hay duda, pero yo decía, wow, yo no soy un niño normal, yo no soy un adolescente normal, porque un adolescente normal tiene un padre, y si no vive con el padre, por lo menos el padre le suple económicamente, y yo no tenía ninguna de esas facetas. Y de alguna u otra forma yo decía, wow, por culpa de él no tengo algunas cosas. Mientras fui creciendo, y te puedo decir que a la edad después que le conocí, 17, 18 años, empecé a entender de que de alguna u otra forma todos somos seres humanos y estamos propensos a cometer errores. Y probablemente los errores que nosotros cometamos afecten a otras personas. Mi padre cometió un error y de alguna u otra forma el error que él cometió me afectó a mí, ¿me entiendes? Pero yo no era ni soy ni seré juez para juzgarlo, para condenarlo a él. Entonces, de alguna u otra forma entendí de que yo no podría juzgarlo a él, y como te comenté, ¿no? Empecé a ver las cosas que yo empezaba a lograr porque estaba animado ya que no tenía un padre. Entonces yo decía, wow, gracias a Dios, y entonces empecé a lograr muchas cosas, ¿no? Así que te puedo comentar que después que la conocí empezamos a tener buena comunicación, buena relación, y hasta el momento tenemos buena relación. Otra cosa que me impactó mucho mi situación de no crecer con un padre es que ya yo sé que se siente el vivir sin un padre. Entonces, como ya yo he experimentado eso, una de las cosas que yo tengo en mi mente es no cometer los mismos errores que cometió mi padre y no dejar que las situaciones que yo experimenté la experimenten mis futuros hijos. Entonces, de alguna u otra forma, yo aprendí de que eso es lo que no debo de hacer, y esa es la actitud que no debo tomar, y de alguna u otra forma estoy aprendiendo a saber cuáles son las cosas que, sin tener hijos todavía, estoy aprendiendo a saber cuáles son las cosas que no quisiera que mi hijo pasara, ¿no? Y que sé que dependen mucho de mí, estando yo en la posición de padre. Tú hablas de que cuando, bueno, después de los 16, 17, que empezaste, digamos, que a tener una relación un poco eh, más cercana con tu papá, o sea, ya de comunicarse y esas cosas, empezaron a tener una buena comunicación, pero eh, eso, digamos, que debió ser como parte y parte, sobre todo mucho más de tu parte, como de liberarte de todas esas cosas negativas que tenías, de todo, de cualquier sentimiento negativo que tuvieras hacia él, como para darle la oportunidad de él como reivindicarse, ¿no? Exacto. Mira, una de las cosas que yo he aprendido es que si el Señor te permite ver una necesidad, no es para que tú la veas ya, sino para que tú la suplas en base a eso. Y por lo menos yo soy cristiano, yo soy creyente, y mi padre no lo es. Y, y él no ha sabido manejar o no ha sabido desempeñar ese rol de padre, y no ha sabido, como quien dice, hacer ese clip con un hijo. Pero yo, conociendo el Evangelio, conociendo a Dios, viéndolo como figura paterna, yo he ido de alguna u otra forma, poco a poco, tratando de transmitirle a él cómo debería ser la relación. Porque probablemente uno toma la decisión y dice, wow, yo soy el hijo y él es el padre y él tiene que ser el papá porque sí, porque sí, porque sí, punto. Pero si Dios te ha permitido aprender poco a poco cuál es el rol del padre, tal vez tu padre no lo sabe, tal vez tu padre no sabe cómo tratarte a ti, que eres su hijo. Entonces, si ya tú sabes, si has aprendido poco a poco con Dios, viendo a Dios como padre, transmítele tú eso a tu padre para que tu padre vaya aprendiendo. Toma tú esa iniciativa y trata de que tu padre aprenda de ti, porque nosotros no podemos bloquear y cerrar y decir, ven acá, él es el papá y él tiene que venir de mí, él es el que me tiene que llamar, él es el que tiene que hacer el rol de padre. Pero, o sea, como dije al inicio, nosotros somos seres humanos y estamos propensos a fallar.
y probablemente el padre tuyo, a los que me están escuchando, probablemente tu padre no sabe, quisiera, pero no sabe cómo tratarte a ti siendo tu hijo. Pero tal vez si Dios ya te ha tratado a ti como hijo y tú has visto la figura paterna en Dios, transmítele eso a tu padre. Toma tú esa iniciativa. Si Dios te está permitiendo ver esa necesidad, toma tú esa iniciativa y enséñale a tu padre a ser padre, por decirlo así, ¿no? Claro, yo te escucho y pienso un poco en mí. Bueno, yo tuve, digamos que la bendición de crecer con mi papá, y papá, si estás mirando esto, te amo mucho. Eh, pero hubo un tiempo, digamos que hace unos años atrás, que mi papá era como el serio de la casa. Siempre había como mucho relajo en la casa, mi mamá siempre ha sido muy relajada, y mi papá siempre era como el más serio, como que si se reía era como muy poco. Entonces eso a mis hermanos y a mí como que nos afectaba un poco, porque siempre sentíamos como que mi papá estaba enojado o estaba, no sé, como aburrido. Entonces, cuando conocí al Señor, y como tú dices, empecé a comprender cómo es el amor de un padre, viéndolo a través de Dios. Entendí que muchas veces nuestros papás, por la forma en cómo fueron criados en su tiempo, por la forma en cómo fueron criados por sus propios padres, que tampoco sabían cómo tratarle, crecieron con ese mismo error, pues de no ser cariñosos con sus hijos, de no ser afectuosos, y de no de limitarse a demostrarle el amor que en verdad le tienen, porque yo estoy seguro que mi papá me ama mucho y en ese tiempo también, pero mi papá era como bien serio, y yo empecé como si mi papá no me abrazaba, yo lo abrazaba, si él no me decía que me quería, yo le decía que lo quería, y al principio me costaba horrores, porque no era como muy normal eso. Al punto de que ahora mi papá siempre cuando voy a visitarlo a la casa, no me puedo ir sin decirle que lo quiero mucho, sin darle un abrazo. Mi papá es muy llorón ahora, siempre que hay algo emotivo siempre llora con nosotros, pero es eso, es que nosotros también tomemos la iniciativa. No, a veces creemos que los papás, porque son los papás, tienen que hacerlo todo, y si se equivocan, o sea, nada más sabemos como hacerles verle el error, pero no ponemos de nuestra parte también como para ayudarles, pues. Y entonces es una enseñanza, de verdad que bueno que la trajiste a la mesa, porque esa enseñanza yo la puse en práctica y de verdad que funcionó un montón, Sí, de verdad que sí, de verdad que sí, es lo mejor y es lo más saludable. Si Dios te está permitiendo ver eso, tú dale, tú suple y trata de reflejar siempre a Jesús. Una de las cosas que yo he aprendido y estoy tratando de aplicarlo es que, o sea, si Dios te permite, ¿cómo te digo? Ok, si Dios te permite a ti nacer y tener tu figura paterna, aprende lo bueno de eso. Si Dios no te permitió nacer con una figura paterna, aprende a saber qué es lo que no tienes que hacer. ¿Me explico? Entonces a la final siempre hay algo que aprender, siempre, de toda situación negativa siempre hay algo positivo que tú puedes agarrar y decir, ven acá, esto sí puedo hacerlo, esto no debo hacerlo, y así sucesivamente, ¿no? Así que sí. Sí, no, siguiendo por esa línea, muchas veces, de verdad que yo conozco muchas historias de amigos y de personas así conocidas que dicen que, o decían antes, pues que no esperaban la hora para cumplir la mayoría de edad e irse de la casa porque no aguantaban a sus papás y otro montón de cosas. Pero cuando vamos a ver a fondo ese tipo de relaciones, vemos que nosotros como hijos esperamos que los padres den todo, y queremos que nos den permiso para salir porque sí, y no honramos a nuestros padres en casa, que bueno, que ese es un tema que quizás la gente lo pueda cristianizar, pero en verdad nosotros que creemos en Dios, y creo que muchas de las personas que están mirando este podcast también, y bueno, los que no, bueno, también, pero nosotros hemos aprendido en la Biblia que digamos que el único versículo que contiene una promesa, digamos que, o el único mandamiento con promesa, es que honremos a nuestro padre y a nuestra madre para que nos vaya bien y tengamos muchos años en la tierra, ¿no? Y a veces la gente, digamos que menosprecia eso porque cree que es algo anticuado, pero cuando vamos a ver, digamos que los jóvenes que mueren a temprana edad son porque en un momento de la vida no le prestaron atención a su madre, no le hicieron caso a sus padres, ¿no? Y nosotros, cuando nosotros de verdad empezamos a vivir eso de, hey, aunque mi papá sea un borracho, aunque mi papá no esté conmigo, que fue el caso tuyo, que nunca estuvo contigo hasta los 16 años, que nunca te dio económicamente y eso te obligó a tener que ir a trabajar. Cuando tú tuviste la oportunidad de digamos que tener contacto con él,
no fue como para deshonrarle, sino para intentar, como tú mismo lo hiciste ver, darle la oportunidad de que, bueno, que él se reivindicara y digamos que una segunda oportunidad, porque todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Dios siempre nos da segundas oportunidades. ¿Y quiénes somos nosotros para no dar segundas oportunidades? Claro. Mira, ahora que mencionas eso, el mandato con promesa, y como bien lo dijiste, mucha gente lo ve como algo anticuado, como que, pero yo siempre lo veo de esta forma, Agustín, yo siempre lo veo desde este punto de vista, de que la vida es un ciclo, la vida es un ciclo, Lo y lo dijo que Bad Bunny, tú, creo que fue. el poeta Bad Bunny, la vida es un ciclo, y, y lo que tú siembras, en algún momento tú lo vas a cosechar. Eso es Verídico. bíblico y verídico. ¿Tú me entiendes? Y lo que tú estés sembrando como hijo, recuerda que más adelante tú vas a ser padre y vas a tener unos hijos. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahorita mismo tú estás en la posición, nosotros estamos en la posición de sembrar como hijos, de sembrar en buena tierra y tratar a nuestros padres como nos gustaría que nuestros hijos nos traten a nosotros. Así que la vida realmente es un ciclo y traten de tener eso siempre presente. Traten a sus padres como les gustaría a ustedes que sus hijos los trataran a ustedes en un futuro. Así que siembren bien para que cosechen bien. Eso es bíblico y verídico. Wow, qué enseñanza y qué conversación la que hemos tenido. Ha sido una conversación que ha pasado volando, pero ha tenido muchísima información. Yo te pudiera preguntar un montón de cosas, pero solamente con tu historia, con lo que tú viviste, ya nos ha dado un montón de luces a todos los que estamos aquí escuchando este medio podcast. Y wow, este es un tema que me interesaba mucho porque digamos que ahorita mismo estamos como en un tiempo de la sociedad en la que todo el mundo se ofende por todo, en la que todo el mundo, digamos que tiene como un techo de cristal, en la que hay mucha gente que se victimiza y dice, no, lo que pasa es que esa persona tiene eso porque tuvo tal y tal oportunidad. Lo que pasa es que la otra persona alcanzó esto o la persona le va bien porque tuvo esto. Pero estamos escuchando de ti que la tuviste cuesta arriba desde que arrancaste. O sea, alguien que tú trabajabas mientras estabas en la escuela secundaria, con 14, 15 años, cuando la mayoría de tus amiguitos o tus compañeros estaban, digamos que en su casa o estaban jugando en algún videojuego, tú estabas trabajando. Y era difícil, líder, era difícil, complicado, no es nada fácil, la verdad, trabajar desde los 12 años, realmente fue desde los 12 años. Y era complicado porque yo sentía de que no tenía una vida normal, mientras mis amigos estaban en su casa viendo películas o jugando videojuegos, o haciendo cualquier cosa, o acostado, yo tenía que estar trabajando sin descuidar la familia. Era difícil, pero como les dije al inicio, realmente las barreras nos las ponemos nosotros. Todo depende de cada uno de nosotros, porque hay personas que han tenido la oportunidad de tener a papá, mamá, abuelo, abuela, tía, tío, a todo el mundo y no han querido salir adelante. ¿Me explico? Entonces, de alguna u otra forma, depende de la actitud de cada uno de nosotros. Ya sea que tienes a tu padre o no tengas a tu padre, lo que va a marcar la diferencia es la actitud que tú tomes frente a la situación en la que tú te encuentras. Wow, brutal. Bueno, José, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. Ha sido una conversación de verdad buenísima, que hemos aprendido muchísimo. Yo sé que este podcast espero que bendiga a muchas personas, y quizás las personas que estén escuchando esto se puedan sentir identificadas y les ayude, sobre todo a sentirse desafiados, a saber que en el mundo no están solos, sino que hay otras personas que han pasado por ahí, por donde ellos están ahorita mismo, y han logrado, digamos, que el éxito en la medida que las personas así lo vean, ¿no? Así que, José, yo quiero darte las gracias por compartir con nosotros tu historia, por abrirnos las puertas de tu casa y contarnos tu experiencia y demostrarnos que sí se puede, siempre y cuando nosotros tomemos la cosa de la mejor forma. Quizás no podemos controlar las cosas que tenemos a nuestro alrededor, pero sí las cosas que están pasando, digamos, que en nuestro presente. No podemos controlar el pasado, ni tampoco sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero lo que tenemos ahora, eso va a marcar un antes y un después. Y yo creo que esa historia que tú nos has contado, que es una historia real de tu vida,
nos ha bendecido mucho. Así que, José, quiero darte las gracias por venir a este medio podcast. Y nada, si deseas dejarle algún mensaje a las personas que todavía están por aquí. No, la verdad, muchas gracias a ti por la oportunidad y espero en Dios que sea de mucha bendición mi testimonio, porque no crean, pero una de las cosas que yo siempre he dicho, de que a veces cuando estamos pasando por situaciones complicadas, difíciles, de alguna u otra forma, cuando Dios la permite, es porque Dios está pensando también en el momento en el que nosotros la demos como testimonio y bendecir a otras personas. Así que probablemente Dios me permitió experimentar esto para que hoy tú estés escuchando este testimonio y sea de mucha bendición para tu vida. Así que nada, los dejo y quiero que recuerden siempre que toda situación negativa, algo positivo nos brinda. Así que muchas bendiciones, Agustín, de verdad gracias por la oportunidad y seguimos adelante. La actitud es la de nosotros, la actitud de nosotros es la que vale, la que pesa y la que importa. Así es, muchísimas gracias, José. Esperemos que no sea la última vez que pases por acá, sino que yo sé que tienes un montón de cosas que contarnos, así que vamos a ir sacando espacio en la agenda para que puedas seguir contando aquí a las personas que todavía están por aquí. Y si usted que está en casa, si usted que está mirando este medio podcast en este momento, que le recuerdo que también está disponible en Spotify, usted pone medio podcast y le va a aparecer también en Spotify si usted empieza a hacer ejercicio o algo así. Mientras hace ejercicio, puede escuchar este y otros podcasts que ya hemos subido a la plataforma. Y no solamente eso, no solamente usted puede ser un oyente o un invitado o un... No solamente usted puede ser un oyente, sino que también usted puede participar en este medio podcast. Si a usted le gustaría estar en el lugar donde está José, escriba aquí en los comentarios, Agustín, me gustaría conversar sobre tal tema y de seguro que le sacamos un espacito para que usted pueda compartir porque todos tenemos algo que contar. Así que, José, será hasta la próxima. Así que bendiciones a todos. Bendiciones.